Habrá de expresar lo que siente, lo que vive, lo que necesita, para poder de esta manera comunicarse con otros, respetar a los otros y, pues, vivir su propia vida. En la octava carta, pues, la identidad como fortaleza en la construcción de la personalidad. En la novena carta, el contexto teórico es donde Paulo Freire nos expresa la gran importancia que existe entre la interactuar con el individuo, pero a través de esa relación dual que existe entre la teoría y la práctica. Y la décima carta, pues la cierro con la frase saber y crecer. En esta décima carta, Paulo nos invita a considerar la información que recibimos o la información que damos o lo que aportamos a los demás y su importancia que tiene todo esto en el desarrollo cognitivo. Y bueno, hoy 7 de marzo de 2025, esta Fogata Fulgor Literario está en su quinta sesión y presentamos en esta ocasión la obra, la última obra escrita por Freire, Pedagogía de la Indignación. Estamos organizadas para aportar nuestro análisis y nuestras observaciones, nuestros ejemplos a partir de un conversatorio. Entonces, quiero en este momento decir o resaltar la importancia de la mujer en estos procesos de liberación, es decir, en la construcción de una nueva forma de concebir la sociedad. Es una forma en cómo la mujer a través del tiempo ha realizado conquistas interesantes y que algunas mujeres en sus tiempos, en sus espacios, a su forma, fueron logrando ser consideradas, ser vistas por la sociedad. Entonces, pensando en que las mujeres eh, tenemos la libertad ahora como una gran conquista de otras mujeres, pues quiero invitar a mis compañeros participantes a iniciar entonces este diálogo abierto para resaltar un poco sobre la importancia de la mujer en estos tiempos de cambio. No sé quién quiera tomar la palabra. Muy bien, doctora Carvajal, y buenas noches para todos y todas. Pues yo quisiera conversar como primera instancia para abrir este conversatorio, ¿verdad? Acerca de la educación como herramienta de liberación frente a la desigualdad de género. Paulo Freire sostiene en toda su obra, en su pensamiento, en su ser, que la educación es un acto neutro, sino un proceso que puede perpetuar la opresión o ser un motor de transformación social. El Día de la Mujer, sin duda alguna, esta idea cobra relevancia porque la lucha por la equidad de género requiere una educación crítica que visibilice la desigualdad como primera instancia, empodere a las mujeres y las reconozca como sujetos de cambio. Freire insiste en que no solo desde una pedagogía del diálogo y la conciencia crítica se puede erradicar la discriminación de género, que aún persiste en nuestras sociedades. A veces nos cuesta creer, creemos que porque estamos en el año 2025, esos son temas ya erradicados, ¿verdad? Sin embargo, volteamos y vemos simplemente nuestro papel como docentes, como mujeres, y yo volteo y veo que aunque somos docentes y somos madres y muchas veces podemos tener pareja, pues no es tan parejo el asunto, trabajamos de la misma manera en la docencia, pero en casa, ¿qué tanto es tan igualitario? A veces me pregunto que desde el aula yo estoy propiciando que se trabaje con equidad, yo estoy invitando con mi forma de ser, con mi esencia, estoy transmitiéndoles a mis alumnas que también las mujeres podemos lograr nuestros sueños. Y no se trata de ser feminazi, ¿verdad? Sino de ser femenina desde esa equidad. Entonces, el papel de la mujer hoy en día, yo creo que nuestras alumnas ya son diferentes a como fuimos nosotros formados. Y a mí siempre me asalta ¿cómo les digo? Esa reflexión de qué tanto mi papel como mujer impacta de tal manera positiva o negativamente a mis alumnas. Entonces, volteamos a ver desde el hecho de que tenemos ya una presidenta mujer, eso marca mucho, eso invita sin duda alguna
a reflexionar y que ningún género es más que el otro, que estamos en igualdad de circunstancias, ¿verdad? Es cuanto, doctora. Bueno, a mí me gustaría aquí un poco participar en cuanto a esta reflexión y como bien nos comenta la doctora Alma Jaime, yo creo que las mujeres tenemos esa obligación, ese deber de cambiar nuestra realidad, porque si bien en el discurso se ha avanzado en leyes, en cuestión de equidad, en cuestión de acceso a igualdad de oportunidades, pues en la realidad creo que las mujeres y en este papel de transformación del mundo como educadoras, como madres, tenemos seguimos teniendo esta desigualdad, ¿no? Histórica y nos atraviesan diferentes violencias a cada una de nosotras. En el contexto histórico y social en el que vivimos, somos oprimidas por un machismo institucional también, profesional. Una de las opresiones también la violencia económica de la que somos víctimas o en este caso es una de las opresiones también y de las niñas, de las jóvenes, de las adolescentes, ¿no? Cómo se vuelve, como lo dice Freire, cómo se va acomodando a la realidad como es, porque pues no hay denuncia, no hay esta lectura crítica, no logramos ver que en realidad pues nos están vendiendo tal vez sí un sueño posible en cuestión de alcanzar equidad, de alcanzar esta igualdad de oportunidades. Sin embargo, pues nuestra realidad y nuestra lectura de la realidad nos dicen cosas totalmente diferentes, ¿no? Estamos con los índices de feminicidio más alto, estamos también con que alcanzamos y no esta igualdad en el momento en que la alcanzamos, pero que al mismo tiempo seguimos siendo sujetos seguimos siendo las mujeres quienes llegan, cuidan, limpian, se hacen cargo de un hogar, todavía después de toda esta responsabilidad en el trabajo y profesional. Me gustaría compartir una reflexión que hizo una niña, me dijo, maestra, mi pastor me dijo que el pecado de Eva, nos alcanzó a las mujeres y las mujeres por eso sufrimos. Y yo, ¿qué te dijo? Me dice, pues que por el pecado de Eva, la mujer, pare a a sus hijos con dolor. Y yo, muy bien. Y al hombre, pues al hombre su castigo fue el trabajo. Dice, pero yo le dije, pero las mujeres, además de parir a los hijos con dolor, también trabajamos. Y dije, muy bien, me gustó esa reflexión tan amplia que ella hizo y tan profunda a su corta edad, una niña de sexto grado, que ya ellos están viendo cosas totalmente diferentes, que si bien nos están dando un discurso, en la realidad estamos viviendo cosas muy diferentes. Entonces, nos atraviesa la violencia en todas sus formas a las mujeres y sin duda esta rabia, esta indignación y también creo que es un asunto político y económico, ¿no? Hacer como que marcar de qué lado eres, ¿no? Si luchas por el feminismo o si eres la feminazi, estos adjetivos que también un poco confunden y van violentando el mismo movimiento porque ya no hay una certeza de qué y quiénes están y por qué están en esta lucha, ¿no? Entonces tenemos pues un reto muy grande. Tenemos un reto muy grande, sobre todo con nuestras alumnas, sobre todo desde nuestra posición como educadoras, como madres, como mujeres. Entonces, eh, pues dar apertura a esta libertad y sobre todo la libertad de comunicar con certeza qué es lo que queremos, cuál es la lucha, cuál es la historia y hacia dónde vamos. Es cuanto, doctora.
Yo quisiera también aportar en este punto, si se me permite. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Pues quiero sumarme también a- a estas aportaciones que están haciendo, sobre todo porque, bueno, estamos en el marco, ¿no? de la conmemoración de esta fecha del 8 de marzo. Y, y yo creo que hablando de la obra de Freire, que es la pedagogía de la indignación, pues yo creo que esa es la fuerza del movimiento, precisamente. Ese es el sentimiento que mueve a todas esas mujeres a realizar la marcha o a que desde donde estemos, pues hablemos de estos temas, ¿no? Precisamente la indignación. Yo creo que cuando ya ves injusticia tras injusticia en un ámbito, en otro, y cuando de repente ya esa indignación ya no te cabe en el pecho, es cuando entonces te movilizas y movilizas y empiezas esta transformación de conciencia que hoy por hoy nos ha dejado incluso mucho conocimiento que ha surgido de los movimientos sociales, ¿no? Yo platicaba con unas compañeras maestras hace 15 o 20 años, no lo sé, pues no sabíamos que era un micromachismo, por ejemplo, no teníamos ese concepto, no lo identificábamos, nuestras abuelas menos, ¿no? Entonces, hoy podemos hablar de micromachismos con las niñas para que inmediatamente estén alerta, los identifiquen, digan, hey, así no va la cosa, tengan mejores relaciones de vida, por ejemplo, establezcan mejores relaciones, defiendan mejor sus derechos. Entonces también de los movimientos sociales surge conocimiento, ¿no? Y se enlaza mucho con la nueva escuela mexicana y cómo a través de los libros de texto se rescatan proyectos que están recuperando pues todos estos temas. Digo, sabemos que tenemos un eje fuertísimo que es la de igualdad de género, pero pues a partir de ahí se desprenden muchos proyectos y hay uno en específico, ¿no? Que es el de la Marcha de las Jacarandas, que hace alusión a esta fecha, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo principal y creo que es lo que más destaco de, de lo que debemos hacer como educadoras, como maestras. Recordemos ahorita que hacía este recorrido que ya llevamos la doctora Carvajal. Me acordaba cuando vimos la obra de Cartas a quien pretende enseñar y Freire le hablaba específicamente a las educadoras y les decía, no tías, ¿no? Maestras, hablando de que tenemos que ser políticas en el sentido de ser activamente políticas, de no ser neutras, de asumir postura, em, ejercer nuestros derechos, pelear por nuestros derechos, exigir cuando se trate de ver que alguna situación no está siendo respetada, ¿no? Y nos invitaba a que desde las aulas lo hiciéramos. Entonces, yo creo que esa debería ser nuestra misión más importante, no solo para eh, ir a favor o asumir los planteamientos que propone la nueva escuela mexicana, sino para que en concordancia con este pensamiento que Freire tenía y que nos comparte, pues logremos transformar la sociedad y es precisamente ese pasar, que yo creo que es el reto más fuerte que tenemos como sociedad en muchos ámbitos, no solamente en este que tiene que ver con la mujer, lograr a través de la educación pasar de la indiferencia a la indignación. Yo creo que ese es el reto más fuerte que tendríamos como educadores, como educadoras. Y continuando con este diálogo, yo quiero resaltar a partir de la opinión de la maestra Jimena, que nosotros las mujeres tenemos un papel, digamos, en tres dimensiones. En primera, como madres, cuando educamos varones o niñas, y la segunda, como ciudadanas que transformamos y luchamos por nuestros derechos, nos inconformamos con injusticias, y la tercera, como maestras, como esa mediadora en que se dé a conocer la vida, el mundo, las situaciones, las problemáticas
y cómo reivindicar el papel de la mujer en cada una de ellas y tener el equilibrio para no pasar a los extremos, como dijo la maestra Verónica Macías, sino ese pulso, ese equilibrio para en las nuevas generaciones encontrar una mujer empoderada, pero que respeta también a los demás con los derechos y que también protesta por sus derechos. ¿Sigue sobre la mesa el tema? ¿Alguien tiene alguna otra participación? Bueno, pues seguir con esta, cómo asumimos y tenemos que asumir con urgencia el deber de luchar con digna rabia, como lo plantea Freire en su obra. Cómo las mujeres de hoy estamos viviendo tiempos tan complejos en cuanto a diferentes formas en que nos relacionamos, en las diferentes formas en que ahora nos comunicamos, cómo también hay una pérdida, una ausencia de un poco de esperanza en relación a lo que sucede, ¿no? Esta indiferencia también en ocasiones, cómo está más motivado un movimiento por cuestiones políticas en el sentido, pues, de que se utiliza no nada más para golpetear ideologías o para en favor de, y se va renunciando a esa capacidad, a esa presencia que tenemos las mujeres en la lucha por la injusticia, por las desigualdades de las que estamos atravesando. Me gusta mucho esta resistencia, creo que la marcha del 8 de marzo es pues, es una lucha viva en donde las mujeres pues todavía proyectan ese soñar con algo mejor, ¿no? Ese avanzar en un sentido de lucha auténtica, en un sentido de lucha en donde se concrete todas sus demandas, en donde también retoman todas estas opresiones de las que fueron víctimas sus abuelas, ¿no? Cómo retoman toda en estas movilizaciones toda la violencia de la que hemos sido históricamente como mujeres, con este carácter y esta presencia, como el agotamiento también del diálogo en ocasiones y esta muestra en donde no todos estamos de acuerdo, a lo mejor algunos más, otros menos, en donde pues la rabia es tanto que nuevamente se reproduce la violencia, ¿no? Y se vuelve también un poco un obstáculo en nuestra capacidad pues de asumir o de reconstruir esta lucha por la igualdad, este feminismo, como lo decía la maestra Alma. No me gusta utilizar el término feminazi porque entonces creo que ha sido un poco perjudicial para este movimiento, y pues la realidad es así, como hace mucho, hace poco tiempo, pues este movimiento nos invita a leernos de otra manera, a comunicarnos, a expresarnos, a luchar por todas aquellas y a concretar pues nuestras a concretar nuestras demandas, ¿no? Una demanda, una expresión libre, una expresión que es muy válida y que además, pues está ahí. Creo que es de los pocos movimientos ya, o el único de esta magnitud, que sigue vivo y que está luchando y que se hace visible cada año. No, los maestros a lo mejor un poco en cuanto se unen en alguna ocasión, pero además de los maestros, las mujeres, yo no veo otro movimiento tan fuerte y que además está tomando lugares y que está para quedarse, como lo decía. Ya tenemos mujer presidenta, ya tenemos
lugares ganados y ya tenemos este empoderamiento, esta emancipación de la que se habla en las obras, cómo nos hemos superado en este sentido y que es difícil a lo mejor proyectar este sueño a corto o a largo plazo, pero creo que creo que ya es ganar el hecho de que año con año se hagan presentes estas demandas. ¿Es cuánto? Maestra Jimena, ¿puede participar? O alguien que dé lectura a esta Sí, imagen. doctora, yo con gusto leeré Adelante. la aportación de Jim. Ella Correcto. nos pone ahí la educadora que asume su papel político, que entiende que enseñar es un acto de amor y valentía, se convierte en un agente de cambio. No basta con que las mujeres sean mayoría en las aulas, es necesario que su presencia transforme la educación, que denuncie las estructuras de poder que aún persisten y que haga de cada clase un espacio de libertad. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que la maestra Jimena plasma, ¿verdad?, en su mensaje, puesto que es cierto, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela normal, había quienes, fíjense, quienes comentaban, no es que yo estudio para maestra porque es el mejor trabajo, es el trabajo que es más, que va más acorde a la mujer, porque sales a tiempo, porque atiendes a tus hijos, porque tienes vacaciones junto con tus hijos y si volteamos a ver el magisterio, pues sabemos más mujeres maestras que hombres. Entonces, ese es el mensaje que nos deja aquí la maestra Jimena. O sea, si realmente es así la concepción, bueno, pues que seamos un parteaguas y que realmente estemos trabajando como la nueva escuela mexicana nos invita, ¿verdad? Con ese pensamiento crítico de cuestionarles a nuestros alumnos, claro, de manera pareja. No se trata de que formemos a las mujeres más empoderadas que a los hombres, no. No, no es eso, sino que invitemos a nuestras alumnas a que su opinión es válida, que levanten la mano, que todos valoren las ideas de todos, las aportaciones, niños o niñas, que nuestro mismo entorno laboral se nos tome en cuenta la importancia de una opinión de una maestra como la de un maestro, que esto trascienda en las casas de nuestros alumnos, porque a final de cuentas nuestros alumnitos de cualquier nivel nos ayudan a educar a nuestros papás. Ya si desde el aula, lo que ellos se lleven de nosotros, ellos lo viven allá. El hecho de que, bueno, también mami tiene derecho a descansar, está cansada, podemos ayudar entre todos. Eso es trascender en comunidad. Y esa es la pretensión del pensamiento de Freire, pero trasladado a la nueva escuela mexicana. Por eso es esta invitación de las fogatas freireanas, pues para que entendamos la misión. Así es, maestra. Y como en la nueva escuela mexicana, pues este es un eje que atraviesa todo el currículo. La igualdad de género tiene que estar presente en todo lo que hacemos como maestros en nuestra práctica docente. Debemos de no repetir estas opresiones en el aula. ¿De qué manera? Pues ser congruentes, ¿no? En el sentido de que todos estos micromachismos de los que nos hablaba la maestra Jaime y que los habíamos normalizado tanto y que inconscientemente, tal vez culturalmente, son parte de nuestro día a día, no reconocerlos, ¿no? Los niños ya los reconocen, las niñas ya saben que estos roles de géneros han ido cambiando, cómo ellas mismas se empoderan y son quienes ya no replican estereotipos, etiquetas en cuanto a la niña. La niña no puede porque es niña, o la niña rosa, está en los colores, ¿no? ¿Por qué la niña rosa o en la ropa? Porque la ropa a los niños ya, ellos
dicen la ropa no tiene género y la ropa de verdad no tiene género, pero desde 1920. Entonces, desde el modo en que nos peinamos, ¿no? Tú tienes que traer el pelo largo porque eres niña. O tú, el niño, no puede traer el largo porque, no, como ya estamos ahí como que replicando. Debemos de entender que los tiempos han cambiado y empezar a tener más apertura y dar esta libertad de expresión, no tantos niños como niñas, estas subjetividades que se hagan presentes en el aula y que sean válidas, ¿no? Sí, que no, ya no sea el rechazo, que ya no sea el señalamiento, o si circunstancias como pues simplemente discriminación o por ser mujer. Hay niñas, me imagino una niña que tenga una opresión por ser mujer, además por ser indígena, además una opresión por su lengua, ¿no? Entonces somos afortunadas tal vez quienes ya podemos desde otra postura analizar y ser muy críticos al momento de estar con niños y estar formando alumnos, y ejerciendo, ¿no? Estas libertades, desde esta equidad de género, avanzar hacia la igualdad de oportunidades, ¿no? A que estos estereotipos, estos prejuicios por cuestiones de género, pues se eliminen de nuestra práctica, de nuestras aulas, organizarnos de una manera diferente. Es cuanto. Bueno, pues sin duda alguna hemos logrado rescatar de alguna manera esa fuerza, esa participación de la mujer en todos los ámbitos. Nos hemos retratado prácticamente en estas palabras que todas hemos compartido y pues nos queda un gran reto y un desafío todavía. Todavía no hemos terminado, estamos en proceso y espero que nuestras niñas, los jóvenes que nos anteceden, pues vayan de alguna manera mejorando y produciendo o transformando el mundo en que vivimos con mayor aceptación, con mayores oportunidades para la mujer. Ahora, pues, dicho esto, vamos a pasar directamente pues al contenido de la obra que analizamos el día de hoy, que es Pedagogía de la Indignación. En esta obra, Freire traduce con más fuerza todas sus ideas que había estado plasmando en todas las obras anteriores. Las cartas pedagógicas o la forma en cómo él quiere expresar su sentir al mundo y cómo quisiera él invitarnos a la reflexión, a la transformación, parte de ese de el resultado que él obtiene a través de sus textos, el rescate del humanismo, el rescate de la persona como tal, el respeto a las diferencias, el alzar la voz ante la rabia o la indignación de los sucesos que en la vida cotidiana nos hacen daño, seamos hombres, seamos mujeres, seamos profesionistas, seamos quienes seamos. Él en su obra completa traduce que la fuerza de la humanidad es la que debe trascender ante todas las cosas. Y bueno, él empieza esta obra Freire aportando como una discusión o un debate en donde dice que la educación de nuestros hijos está en riesgo. Él expresa que cada vez el mundo tiene mayores desafíos y cada vez los desafíos son de mayor magnitud. Él dice que si la juventud estará educada o formada para precisamente enfrentar esos desafíos. Y esa es su preocupación en esta última carta. Él dice que lo que rescata a la humanidad de las diferencias o de las problemáticas es el amor a la vida, desafiando su propia indignación como humano, porque es la indignación la que nos hace pensar, reflexionar, actuar, ante las expectativas o ante las sucesos cotidianos que de alguna manera nos afectan. Entonces, él dice que el mundo es cruel y desconcertante. También dice que hay jóvenes, niños que están también llevando una formación y que nosotros los adultos somos tal vez ejemplo o tal vez no ejemplo de ello. A veces como maestros pensamos que estamos educando para la vida, sin embargo, a veces eso no es verdad,
A veces la vida de nuestros alumnos va por un lado, las situaciones que viven, los problemas que enfrentan, y a veces el actuar del maestro va por otro lado. Entonces, este libro nos invita a que hagamos un encuentro con esas realidades y que a partir de nuestra propia conciencia podamos aportar algo a la sociedad para que los jóvenes que nos vienen enseguida pues vivan un mundo más feliz y ellos sean capaces de enfrentar lo que en el mundo les venga más adelante. Y bueno, comenzando con la primera parte de este conversatorio, pues estaríamos poniendo sobre la mesa el primer contenido del libro, que es las cartas, las 3 primeras cartas que pone Freire en su obra como primera parte. ¿Quién quisiera participar? Muy bien, doctora. Pues a mí me gustaría participar conversándoles que precisamente en la carta número 1, denominada del espíritu de este libro, nos hace esa reflexión Freire de que aunque estamos sujetos a los cambios abruptos, sin duda alguna, en cada uno de nuestros contextos, el cambio lo decidimos nosotros. Nosotros decidimos si queremos tomar o no tomar esos cambios y de qué manera. Es decir, en esta relación hay una relación entre la dificultad y la posibilidad de lo que es importante en conciencia histórica. Como usted bien lo mencionaba, doctora, en este libro, en este aporte, se nota más ese papel trascendental que tenemos los formadores y no solamente los maestros, porque ahí en la lectura dice, la educación tiene sentido porque el hombre no es un proyecto, pero este hombre puede tener muchos proyectos para transformar el mundo. Es decir, la invitación que se nos hace no solamente es a los docentes, sino a cualquier persona que esté interesada en cambiar el mundo en el que está. Esas cartas no van dirigidas solo a los maestros, sino a cualquier persona que tenga el interés de nutrirse del conocimiento. Y entonces el espíritu de este libro es precisamente entender que desde indignarte, ¿verdad? Desde más bien, desde sentirte digno de un mundo mejor. Cuando tú ya te sientes digno de un mundo mejor, vive de esa manera y con tu ejemplo como maestro, como padre de familia, desde tu trinchera, desde el sentirte digno de algo mejor, entonces vívete de esa manera para que las futuras generaciones te vean no como una persona sumisa, sino como una persona que aspira a algo mejor y que en esa aspiración pues nos vemos beneficiados todos, ¿verdad? Lo podemos ver en cualquier momento, en el hecho de que te gusta tener tu banqueta limpia. ¿Por qué te gusta tenerla limpia? Porque aspiras a un entorno mejor y en eso de barrer solamente tu banqueta, pues estás mejorando el entorno de los demás, en pensar en la otredad, en pensar de que lo que tú hagas de bueno no solamente es por ti, sino va a impactar al resto de una comunidad. Entonces, es en esa dicotomía, la primera carta nos invita a ese espíritu de cambio, a ese espíritu de que entendamos que debemos de ser dignos primeramente para nosotros, sin afán de egoísmo, sino que desde ti puedes hacer cosas para ti y para los demás. Es cuanto. También, maestra, pues en esta carta él hace énfasis al ejercicio de esta práctica educativa liberadora y pone, me gusta este ejemplo que hace él acerca del oficio de un zapatero, ¿no? Cómo él, pues en ocasiones, eh, estos sueños desde la opresión, desde la renuncia o de esta falta de libertad, ¿no? Se profundizan las desigualdades y él cómo dignifica y hace valioso la labor de cualquier persona desde
desde su espacio, desde lo que haga, desde lo que hace. Em, lo comparado a lo mejor con un médico, pues todo lo que hacemos es digno y es valioso y además produce un cambio, ¿no? Entonces, la alfabetización a personas como él, que, bueno, pone en un círculo de cultura, se hace este debate y pues se da cuenta cómo empiezan a librar también esta lucha por la dignidad, también baja autoestima, cómo se leen a sí mismos, ¿no? Cómo se perciben, cómo ven a los otros. Y, y pues al hacerlo, él hace esta lectura previa, ¿no? De intensifica cómo estas subordinaciones de poder están presentes, pues desde diferentes espacios, en diferentes tiempos. Él leía la realidad, no solamente leía mecánicamente o él reconocía y se reconocía en las personas, además desde su postura como alfabetizador que era, él podía leer estas desigualdades en las personas, en lo cotidiano, en lo que se le presentaba. Entonces, como ejemplo, es desafiarnos como educandos, ¿no? Pensar críticamente estas realidades sociales que están presentes en todo momento, en todos los procesos, eh, y que pues se viven y tenemos que ser críticos y tenemos que ser abiertos a los otros, como nos dice la doctora Alma, abierto al otro, a los otros y reconocernos, ¿no? Podemos hablar eh, de este sueño que a lo largo de la obra él nos transmite, de una transformación de otro mundo posible, ¿no? Y de poder leer la realidad, pues es poder leer estas injusticias de las que son sujetos algunas personas, ir librando todas estas opresiones y pues ser un poco más, tener esta voluntad firme y desafiarnos a pensar diferente, a transformar la realidad de los otros, de nuestros alumnos, a lo mejor de sus papás, de todo aquello que se vive, ¿no? Entonces, no, él también hacía énfasis en no tenemos no de los alumnos felices a los que no les hace falta nada, sino de los alumnos que son atravesados por estas injusticias, ¿no? En todos los aspectos y en todos los sentidos de su vida. Es cuanto. Pues yo solo quiero comentar un poquito de la primera carta ya para pasarnos a la segunda, donde dice que Freire ya desde sus tiempos observaba en su realidad que ya son muy pocos los jóvenes que imitan a sus hermanos, padres o abuelos, sino que ahora ellos quieren vivir bajo una libertad propia y esa libertad a la que los jóvenes aspiran o la que los jóvenes quieren vivir a los adultos nos asustan. Es decir, esa libertad de los jóvenes hacia la construcción de su propio mundo, de su propio ser, de su propia personalidad, a veces es un cambio que se está observando, pero que al mismo tiempo nos trae a nosotros incertidumbre. Nos podríamos preguntar, ¿serán capaces de enfrentar los retos? ¿Serán capaces de continuar con ese camino que ellos mismos eligieron? ¿Tendrán la madurez? ¿O seré yo adulto el que de alguna manera estoy cortando su propia libertad? Lo dejo así nada más para reflexión. Doctora Mari, me parece que tiene apagado su micrófono. Gracias. Gracias. Sí, bueno, pasamos a la segunda carta. ¿Quién quisiera tomar la palabra?
Bueno, si me lo permiten, acerca de, en lo tocante de la segunda carta denominada del derecho y el deber de cambiar al mundo, aquí el autor, Paulo Freire, este, mm, pues de lo que sostiene que no solo tenemos el derecho de cambiar al mundo, fíjense, no solamente es el derecho, sino que también es un deber moral y ético. O sea, desde la perspectiva, eres ser humano. ¿Qué implica ser humano? Implica que tienes derechos, pero también no solamente es un derecho de cambiarlo, sino es un deber moral. Hacerlo cuando enfrentamos injusticias, indignarnos. La educación juega un papel clave en este proceso, pues debe formar ciudadanos críticos que no se resignen a aceptar las desigualdades y las opresiones como algo natural. Como comentaba la maestra Berito, a no normalizar esas desigualdades, a no normalizar cosas simplemente porque son tradiciones que se han pasado, ¿verdad? Son actos de que quien deba de servir la mesa sea la mamá. ¿Por qué debe de ser la mamá? No te hacen ni más ni menos hombre si tú ayudas, ¿verdad? Y no es ayudar, es como colaborar en algo que también es muy tuyo y se llama familia. Entonces, las ideas principales, bueno, de esta carta, es que la enseñanza no solo es transmisión de conocimientos, sino una herramienta para la liberación. Por eso la educación debemos apostarle muchísimo y ojalá que nuestras autoridades, no solamente educativas, sino nuestros líderes nacionales entendieran que deben de apostar más por la educación, por mejorar las condiciones de los maestros, por mejorar las condiciones de los planteles educativos. Nuestros niños no tienen ni siquiera a veces bancas dignas de ellos, bancas que están soldada tras de soldada, y entonces dices, bueno, yo estoy indignada porque tienen este tipo de banca mis alumnos, y luego, entonces, ojalá que se entendiese ese punto. Y fíjense cómo Freire no pasa de moda, ¿verdad? También nos invitan a esta carta, que la educación debe ser crítica y comprometida con la justicia social. Eso que comentaba también la maestra Berito, bueno, desde valorar, desde mi contexto, que la señora que prepara esas gorditas tan deliciosas, ¿por qué las prepara? ¿Qué estilo de vida tiene? Invitar a que nuestros alumnos miren su contexto, pero desde el aspecto crítico, entender la realidad y ver cómo podemos mejorar para que ellos cuando crezcan, cuando sean adultos más justos con ellos y para los demás. Asimismo, habla acerca de la necesidad de indignarte y la esperanza. Fíjense, Freire afirma que sentir esa indignación ante las injusticias es fundamental para generar cambios. Cuando tú estás en un área de confort y decides, pues no, yo mejor no me meto en problemas, mejor no opino. No opino para que mi director no me llame la atención, no opino para que mi maestro no me vaya a decir que practico mucho. Entonces, cuando tú te callas, estás permitiendo muchas cosas. Y no estamos hablando, o sea, no estamos hablando de que, pues de que debamos seguir con esa tradición de que el aula donde no se hace ruido es un aula con disciplina. Esa no es la disciplina. La disciplina es saber aportar con tus conocimientos y entender que tanto lo tuyo como lo que digan los demás es importante y es valioso y es transformador. Entonces ahí toca el punto de la esperanza, de luchar por la transformación, de el derecho a la utopía, de no se trata de aceptar pasivamente al mundo tal y como es, sino de que imagines y construyas nuevas realidades, nuevas posibilidades. La utopía no es un sueño imposible, sino una guía para la acción social. Entonces, a veces cuando yo me he topado personas que dicen, oh, no, maestra Alma, ¿para qué? ¿Para qué tanto trabajo? Mire, al final de cuentas, nadie es necesario, somos reemplazables. Sí, por supuesto que somos los maestros reemplazables, pero que nuestro trayecto, que nuestro paso por todos los alumnos que podamos tener, deje una huella y ojalá que sea la más positiva posible. Es cuanto, doctora.
Bueno, a mí me gustaría comentar también sobre esta carta, eh, cómo él es un hombre tan adelantado que hace esta lectura no solo de la realidad del momento histórico que él está viviendo, cómo se adelanta a todas estas cuestiones económicas, políticas, sociales, que traemos como personas en lo individual, en lo colectivo, y, y nos invita no solamente a los maestros ya en esta carta, él hace como que este movimiento a, a ampliarse y decir, hablarle a los artistas, a los médicos, a todos los profesionistas, ¿no? Invitarlos a hacer esta transformación de la que tanto nos ha hablado en sus obras, a cambiar estas relaciones de trabajo, que lo fundamental es ser, bueno, en eh, cómo retoma ser progresista, ¿no? El maestro progresista, ser coherentemente progresista, dice él, el derecho de ser y sobre el derecho de tener, ¿no? Cómo él va expresando y habla también además a los padres, a las madres de familia, a las mujeres, él dice mujeres, hombres. Entonces ya él nos está invitando a hacer esta fuerza, a tener esta convicción de cambiar, a, a aceptarnos como es viable el cambio, a no tener este agotamiento y a ser siempre combativos, ¿no? Él, bueno, hablaba aquí, me llama la atención sobre cómo los comportamientos individuales cuando aceptamos la ciencia, la tecnología, las maneras de comunicarnos, em, pues finalmente es a hoy mismo, ¿no? Somos consecuencia de eso, de lo que él plasma en esta carta en aquellos años, eh, estuvieron y están ejerciendo poder sobre los individuos, ¿no? Cómo coarta nuestra manera de pensar, de ser creativos, de expresarnos, hasta de comunicarnos. Nos han dicho de qué manera nos comunicamos ahora. Esta presencia y la importancia en la forma que se está organizando esta manera de entender ahora el mundo, ¿no? Desde las tecnologías, desde la manera en que se produce el conocimiento, eh, esta capacidad de reconocernos, cómo somos seres condicionados por estas estructuras de poder también, que son económicas y que están ahí. La tecnología, cómo nos vuelve seres alienados, ¿no? Que nos imposibilita en ocasiones pensar, imaginar, reflexionar, cómo queremos de una manera tan absurda esta inmediatez en todos los aspectos, en las relaciones, en la manera en que nos comunicamos. Y él ya desde esta carta, él cómo va, digo, haciendo tan adelantado, entendiendo su realidad de ese momento en el que él estaba viviendo y cómo se adelanta y nos va vislumbrando, nos va diciendo cómo esos condicionamientos nos vuelven objetos, no sujetos, ¿no? Este, que somos ya, estamos tan objetivizados, ¿no? Decían al inicio que iniciábamos la reflexión respecto a la mujer, cómo ya tan adelantados, ¿no? Porque dicen así, adelanto tecnológico, tener un robot. ¿Para qué? Para que sirva de compañía para un hombre, un robot, pero mujer, porque pues la mujer es un objeto de placer. La mujer es la que le va a hacer compañía, le sirve de bonita, o una mujer que le va facilitar las cosas. Entonces, ¿cómo nos van volviendo objetos, ¿no? Y podemos leer aquí en esta carta todas estas circunstancias, cómo él se va adelantando y también nos invita a ser estos educadores progresistas, que como los niños necesitan crecer ejerciendo esta capacidad de pensar, de asombro, de indagar, de cuestionarse, de dudar, y pues nosotros ya estamos viviendo realidades tristes y muy diferentes, ¿no? Niños que están sobreestimulados totalmente con las tecnologías, con las pantallas. Él también,
nos hace presente y nos habla de esta frustración, ¿no? Y cómo me, me, bueno, me leo en esta carta, leo este momento en el que yo estoy viviendo y cómo justo esta adaptación de la que él habla, ¿no? Cómo nos estamos adaptando, ya ni siquiera lo percibimos, ya somos sujetos dominados por la tecnología, por ejemplo. Ya no lo percibimos, ya no lo luchamos, ya decimos, bueno, pues es que pues la pantalla ya le quitó la creatividad, la imaginación a mis alumnos, ya pues es así, ahora se comunican así, pues finalmente esta es una opresión más y veo como él se adelantó tanto, ¿no? Cómo leyó en su momento y cómo yo en este momento digo, wow, sí estamos, ante la posibilidad de transformar, ¿por qué no? Y de volvernos a comunicar y de volver a contactar de manera diferente con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia y ser conscientes de esta realidad que estamos viviendo, de qué tan buena es, o bueno, no para poner esta dicotomía de bueno o malo, si no se escuche tan, este, sino saber, ¿no? Qué sueños se quedan a la mitad, ¿no? Por estar tan alienados, enajenados, diría yo. Es cuanto. Sí, retomando su participación, a mí me gustaría, pues, una opinión personal. Yo considero que esta segunda carta, nos invita a ser conscientes de en qué momentos estamos siendo condicionados para ser propositivos, y en qué momentos estamos siendo determinados por otro para ser libres y progresistas, en qué momento estamos siendo sometidos, para identificar en qué momento estamos siendo sometidos para alzar la voz y no ser pasivos, sino como dijo la doctora Verónica, ser combativos. Y en esta parte, las personas adultas o las que somos madres o abuelas, tenemos que también hacer ese cambio de pensamiento, porque si seguimos así como estamos ahorita, sin acción, o tal vez sí tenemos acción, pero habrá que tener mucho más acción, porque si no vamos a pasar a ser objetos de las creencias, de las propias creencias de nuestra familia, de nuestros ancestros, de los medios de comunicación que las fortalecen. Somos objetos de las tecnologías. Ya prácticamente, pues también nos dominan. Tenemos que ser más críticos al respecto. Somos objetos ya también de muchas veces de los jóvenes, que de alguna manera, por no coincidir con sus nuevas formas de vivir la vida, también nos ponen en un dilema o en un papel diferente. Estamos también a punto de ser objeto de los niños y las niñas, a ser objetos de los hijos y de sus propias formas de pensar, de creer y de actuar. Y pues, no se diga, somos objeto también muchas veces de la autoridad. Entonces, a mí esta carta en particular me gustó y me llama la atención el ejemplo que pone de la nieta y la abuelita, en donde la nieta está creciendo y ella tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos, y la abuelita la invita a pasar una tarde con ella. No estoy muy segura si es así, pero la idea. Y entonces la abuelita está muy contenta porque va a llegar su nieta, porque le hizo su comida favorita, porque le tiene un regalito, porque van a platicar. Y la niña, finalmente la nieta no acude, sino que ella planea otras cosas con otros compañeros y finalmente vive su vida. Entonces, ahí está como el parteaguas de que los jóvenes ya están planeando, ya están ejerciendo su libertad, ya tenemos mucho tiempo de estar promoviendo esa transformación, esta progresión. Y bueno, ahora a las que ya tenemos edad, a las que somos abuelas, somos madres, nos toca aceptar esta nueva realidad que estamos viviendo con los jóvenes y no chantajear, no reproducir, no pensar arcaicamente, porque la vida cambia, porque la vida cada día nos presenta nuevas oportunidades, nuevas formas de pensar y nuevas formas de ser. Sí, Bueno, y pues sí. bueno, un poco para ampliar, bueno, en relación a lo que comenta la doctora Carvajal, este,
también habla la obra de esta tiranía de las libertades, ¿no? Del decir a todos sí, 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 o no, no. ¿Cuáles son las consecuencias, de este rigor sin límites, de la libertad sin límites también, o de la autoritarismo sin límites? Cómo estos extremos nos llevan a consecuencias, pues, de sujetos, también una tensión entre ser autoridad, si nosotros como docentes o como padres de familia, como el ejemplo que nos ponen en esta carta, vamos a asumirnos de hacer o ser sujetos en cuanto a éticos, de hacer lo correcto, eh, tenemos que tener una sabia comprensión de esta libertad, ¿no? De estas libertades y cómo se ejercen y cómo las estamos entendiendo desde el aula o como padres de familia, que no se conviertan en una tiranía, en autoritarismos, que tengamos hijos o alumnos callados, lo decía así en su obra, o cabizbajos, o que tengamos por el mal ejercicio de esta libertad, de esta paternidad que no entiende, o de estas paternidades que malentendemos las libertades y que todo sí al hijo, todo sí, sí. Entonces, pues nos sometemos también a los deseos y caprichos de los niños, de los alumnos, y es complejo, ¿no? Eh, esta autoridad, y debemos de tener esta autoridad como docentes, esta autoridad como papás, no ser autoritarios, pero sí ejercer la libertad de nuestros alumnos, para que en este ejercicio de la libertad de nuestros hijos, alumnos, pues se geste mayor autonomía. Si no hay autonomía, si las consecuencias son otras, en este ejercicio de la libertad, pues inevitablemente pues algo estuvimos haciendo mal, no la entendimos como se pretendía, y así lo manifiesta Paulo Freire en la obra. Es cuanto, muy bien, es muy interesante. Bueno, pasaremos entonces ahora a la tercera carta y para contextualizar un poquito a quienes estamos en esta reunión, me voy a permitir leer textualmente la primera parte de la tercera carta. La tercera carta tiene por nombre Del asesinato de Galdino Jesús dos Santos, indio Pataxó. Dice, es muy poquito lo que voy a leer. 5 adolescentes mataron hoy bárbaramente a un indio Pataxó, que dormía apacible en una estación de ómnibus de Brasilia. Dijeron a la policía que se estaban divirtiendo. Qué cosa extraña. Se divertían matando, prendieron fuego al cuerpo del indio como quien quema una cosa inútil, un trapo que ya no sirve. Para su crueldad y su gusto por la muerte, el indio no era un tú o un él, era eso, esa cosa que está ahí, una especie de sombra inferior en el mundo, inferior e incómoda y ofensiva. Entonces hace la reflexión el autor. Es posible que durante su infancia esos malvados adolescentes hayan jugado felices y risueños a estrangular políticos, hayan prendido fuego a la cola de un gato, o tan solo para verlo dar saltos o oír sus movidos desesperados, que se divirtieron también desmigajando pimpollos de rosa en los jardines con el mismo desparpajo con el que rayaban la madera de los pupitres de la escuela. Esta primera parte de la carta a mí me dejó impresionada y me hace contrastar un poco ese suceso a la realidad que vivimos hoy en día en, en México, en Durango, en muchos estados de la República Mexicana, en donde la crueldad a veces de los jóvenes, las formas de actuar, esos arrebatos o esa frialdad que tienen en relación a otro ser humano, ¿en qué momento se perdieron? ¿En qué momento esos niños, como dice el autor, es que eran atendidos y que eran felices, pasaron a hacer este tipo pues, de seres humanos inconscientes, ¿no? Tal vez nos hace falta poner más atención a esos pequeñitos, tal vez nos hace falta encauzar desde la familia, desde la casa, desde la escuela, desde el vecino, para que finalmente
en su adolescencia puedan respetar al otro como sería pues, parte de la lógica de estas obras, que es el respeto por el otro, con la certeza de que todos somos seres humanos y así como tal debemos tratarnos. Dejo sobre la mesa la tercera carta. Adelante, maestras. Sí, bueno, Muy pues desde esta posición y sí muy cruda la manera en que aquí nos plasma y nos preocupa, ¿no? Como él dice desde una posición materialista, ¿no? Como en la experiencia escolar también se sigue replicando el pobre, el indio, eh, el, el campesino, el obrero, todas estas cuestiones, cómo se siguen pensando y la importancia de vivir en valores, ¿no? Cómo las personas pierden esta dignidad o en qué momento dejan de ser valiosas, dejan de ser dignas a lo largo de la experiencia escolar lo he visto y se ve, no porque sean niños, como lo dice la maestra, no porque sean niños de un nivel socioeconómico bajo o niños de un colegio, sino como que hemos ido un poco deshumanizándonos, ¿no? Desde este carácter tan radical, de hacernos propios de nuestra voluntad y cómo hemos elegido un poco esta distancia que se ha vuelto abismal y ya no nos entendemos como tales, ¿no? De estas fijaciones que también tenemos en cuanto a, en estos espacios escolares, sobre todo, qué difícil y queda la pregunta, ¿qué hicimos y qué podemos hacer, no? Que como seres humanos nos invita a la nueva escuela mexicana y me gusta cuando dignifica, ¿no? Estas personas que han sido vulneradas y estas opresiones históricas, cómo somos, tenemos que volver a ser capaces de amar, de entender y de comprender este respeto a la vida, ¿no? Este respeto a los seres humanos, a esta dignidad, son valores universales, no es cuestión eh, bueno, es como un proyecto ya pedagógico, está humanizar la nueva escuela, el humanismo de la nueva escuela, porque justo en esta lectura de la realidad, pues se están viviendo cosas atroces y se están viviendo cosas que pues no se decían, que estaban invisibilizadas, que la violencia hacia los obreros, hacia los indígenas, cosas que en México, como en esta carta Paulo Freire, denuncia y ve eh, tan, tan extremas, ¿no? Como la muerte. Lo maté porque me estaba divirtiendo, ¿no? Entonces, este proyecto de la nueva escuela mexicana es justo recuperar esta, que sea más humano, fraterno, eh, que seamos armónicos, no solo con un ser vivo, con la persona, sino con todos los seres vivos, con el medio ambiente, con un árbol, estar en conexión con todo esto. Este es un proyecto pedagógico muy importante y pues tenemos que recuperarnos a nuestros alumnos, recuperarnos como docentes y reconocernos, ir acortando estas brechas tan abismales y volvernos, eh, pues, estos promotores de este proyecto tan humanista, de este proyecto que nos invita a converger hacia la fraternidad, ¿no? Este entendimiento como dignidad en todos y cada uno de nosotros. Y pues sí, como lo comentas tú, Berito, yo reflexiono bueno, aquí tengo, no se ve muy bien, pero aquí tengo el plan y programas de estudio de la nueva escuela mexicana precisamente en cuanto abres el plan y programa de estudios, ahí dice, al encuentro de nuestro humanismo. Y voy a leer textual dos párrafos. En el tercer párrafo dice, la vocación humanista que se resignifica al enunciar a las personas como el centro que articula el quehacer educativo con la comunidad. En el quinto párrafo dice,
Nuestro sistema educativo debe de encauzar la formación de todas y todos en la dimensión colectiva de la vida humana, lo que nos es común, pero también lo que nos es diverso, de nuestros vínculos comunitarios, de nuestra necesidad de coexistir pacíficamente y de nuestra aspiración a construir una sociedad igualitaria. Es decir, Paulo Freire, como tú lo decías, o sea, es visionario. Yo creo que esa visión que tuvo, ¿por qué sigue tan vigente? Porque Paulo Freire se transformó desde sentirse, más bien desde sentirse digno. Recordemos que él fue un brasileño que vivía en la pobreza extrema. Él volteaba a ver esas necesidades y decía, ¿cómo es posible si todos somos seres humanos que nosotros vivamos de esta manera, comiendo de los restos de la basura, mientras otros desperdician? Entonces yo creo que esa manera de lo que él vivió le permitió tener esa visión de la que hablábamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué es tan vigente? Bueno, pues principalmente por lo que vivió. Fíjense que con esta carta, donde ya nos comentó la maestra Mari Carvajal, pues Freire analiza este hecho desde una perspectiva ética, política y educativa, denunciando la deshumanización y la violencia que persisten en la sociedad. O sea, ya lo puntualizamos desde el hecho que dejemos que un niño raye una banca, ¿verdad? Desde ahí, si no estamos poniendo límites, ¿qué va a llegar a ser? Hay niños que les cortan los bigotes a los gatos o que apedrean un animalito. Entonces, pues, si no se encausan de una manera correcta, pues pueden ser hasta potencialmente peligrosos para la sociedad. Otro de los temas centrales de esta carta es precisamente la deshumanización y la cultura de la indiferencia. Y sí, miren, Freire critica la falta de sensibilidad social que permiten actos de extrema violencia, como el asesinato de ese líder, del pueblo pataxo de Galindo. A veces por no meternos en problemas, ¿verdad? Hacemos como que no está pasando nada. O, o bueno, reviramos nuestra mirada y eso tampoco está bien, porque mientras no sientas esa indignación por un hecho que no está bien, entonces estás siendo partícipe, ¿verdad? Explica cómo la educación bancaria, ahí está, y la falta de conciencia crítica fomentan esa indiferencia ante el sufrimiento ajeno. ¿Sí? Señala que la educación debe de ir más allá de la transmisión de conocimientos, debe de formar ciudadanos con sensibilidad ética y compromiso social, pero eso no se da por default, ni aparece tal cual como un PDA en el plan de estudios. Es decir, se tiene que vivir, tenemos que vivirlo y bueno, nuestros alumnos muchas veces pues son carentes de una familia que los oriente y sí tenemos el gran peso los maestros de dar el mejor, con nuestros actos, el mejor ejemplo posible. Sí, también nos propone con esta carta una pedagogía de diálogo que permita comprender y respetar la diversidad cultural. Ya tenemos familias diversas, ya tenemos modos de vivir diversos, pues entonces conversar con nuestros alumnos, que el hecho de que tú no estés de acuerdo con la manera de vivir, de trascender de otra persona, no quiere decir que tienes el derecho a maltratarlo, a apedrearlo, que si tienes un vecino que se viste de mujer, pues el hecho de que en tu familia eso no esté bien visto, pues tú no tienes derecho a decirle cosas, a maltratarlo. O el hecho de que una persona use un tatuaje, pues no lo hace más ni menos persona. Podremos estar de acuerdo o no, sin embargo, tenemos que estar en la conciencia del respeto a los demás, de tener una responsabilidad colectiva frente a la injusticia. Freire nos insiste en que hechos como el asesinato de Galindo no son casos aislados, sino el reflejo de una sociedad que tolera la discriminación y el racismo, de entender que, es que, miren, mataron a esa mujer porque pues como se vestía con falditas cortas, andaba muy provocativa, como si fuera una justificación. Afirma también Freire que es deber de todos indignarnos y actuar para transformar esas realidades.
de la necesidad de una pedagogía de la indignación, pues ahí podemos argumentar que la indignación ante la injusticia no debe de quedarse en la queja, sino, a ver, yo me puedo quejar de ciertas situaciones, pero ¿qué hago? ¿Qué hago para aminorarlas? ¿Verdad? Llama a nuestra educación a recuperar el papel como un motor de cambio y justicia social. A final de cuentas, si la educación es un derecho universal que está basado en la UNESCO, bueno, vamos a vivirnos de esa manera. Híjole, este libro sí, como comentaba la maestra Mari Carvajal, nos viene a clarificar, precisamente a poner los puntos sobre las IOS, y es no solamente a los maestros, sino pues a toda la sociedad. Ojalá que toda la sociedad volteara a ver a la educación como ese derecho y como que si te educas, puedes tener un futuro prometedor para ti y pues para el mundo, porque recordemos que ya no preparamos niños solamente para nuestra nación, los preparamos por y para el mundo. Es cuanto. Bueno, y esta carta que nos muestra la barbarie y llevándola a nuestros tiempos, todo lo que nos comenta la doctora Alma Jaime, y comentaban los alumnos sobre los migrantes, todas las atrocidades que se cometen, todas estas políticas, cómo son avasalladoras, cómo arremeten contra todos los derechos de las personas y con tanta rabia y a lo mejor en ocasiones también indiferencia, ¿no? Cómo esto es el pan de cada día, pero luego decimos, ¿y yo qué le digo a mi alumno si saliendo a las 6 de la tarde ya está sorteándose y viendo entre pandillas, cómo se machetean, cómo se pelean y bueno, la violencia, ¿no? En todo su esplendor. Em, Estas cartas pues nos hacen tan visibles estas injusticias y también estas cartas creo que en esta obra son una demanda y una demanda justa sobre qué sentido tiene nuestro quehacer educativos, cómo qué vamos a hacer, qué estamos aprendiendo con estas reflexiones, cómo vamos a intervenir en el mundo, ¿no? Desde nuestro práctica diaria. No solo esta invitación a tener un proyecto de intervención, no solo adaptarnos, a verlo como algo normal. Este discurso tan alineado al deber ser, ¿no? Al acomodamiento que nos decía Paulo Freire, esta imposibilidad, como desde la impotencia, nuestra imposibilidad en ocasiones que nos dice, ¿y qué hacer, no? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? Este, Debemos también asumir esta lucha permanente, esta resistencia, desde qué lugar estamos y cómo debemos no solamente contentarnos con una educación que reproduzca la lectura, la escritura, sino que se abran estos espacios para hablar de estas injusticias justamente, para hablar de estas luchas, para hablar de estas desigualdades. Y justo en la nueva escuela mexicana, pues se están haciendo estas lecturas que no se hacían antes, ¿no? Se está hablando de estas opresiones y se está hablando de estas injusticias sociales y de esta necesidad de atender inmediatamente eh, desde la educación, oponernos a todo aquello que esté a favor de las desigualdades, ¿no? Y desde la justicia y de la ética, de cómo viene plasmado aquí en este programa, como nos lo acabas de leer, dar lectura. Bueno, pues en este ejercicio constante de la lectura del mundo tenemos que entender, tenemos que comunicar y tenemos que comprender, ¿no? Comunicar lo comprendido para entonces acceder a un proyecto pues más humanista en donde todos eh, tengamos cabida, que se supone que no somos, somos grupos, somos clases, somos hombres, somos mujeres, somos pobres, somos campesinos, sino este, entonces tener esta denuncia, pero también anunciar, ¿no? Un proyecto posible, anunciar una transformación posible y pues este legítimo sueño
a cumplir esta utopía, a avanzar hacia a la utopía que también nos habla en esta obra y superar esta realidad tan injusta y pues tan eh, atormentadora también en ocasiones, ¿no? Es cuanto. Bueno, pues me parece que podemos pasar a la tercera parte de este libro, que tiene otros escritos también del mismo autor. Voy a poner sobre la mesa los temas de manera general y vamos participando de cada quien del tema que guste hacer alguna aportación, análisis o transferencia de la realidad. Descubrimiento de América es el primero, alfabetización y miseria, desafíos de la educación de adultos frente a la nueva reestructuración tecnológica, la alfabetización en la televisión, en este caso pues la adaptaremos también a redes sociales, y la educación y la esperanza. Estamos ya en la tercera parte del libro y bueno, un poquito más adelantito estaremos ya con el cierre de esta sesión. Yo quiero participar primero, o alguien quiere participar primero. Cedo la palabra. A mí me llamó la atención el apartado de alfabetización y miseria. Me va llevando el libro a sentir demasiado y, y me llama la atención que el autor describe una realidad que conozco. Dice, esa realidad en que viven las personas con ausencia, con privaciones, con amenazas, con dolor, con maltrato y con ofensas, con problemas de adicción, de miseria, de opresión. Por ejemplo, en la salud, cuando yo lo relaciono con una nota que leí hace unos días, donde dice que algunas personas mueren en la sala de espera de los hospitales, esperando ser atendidos en la sala de urgencias. Entonces, es esa injusticia, esa opresión, esa indignación, este, de impotencia ante la injusticia, es decir, prácticamente son todas las que acabo de mencionar, el autor lo nombra, personas con el alma despedazada. Es decir, repito, por la miseria, por el dolor, por la opresión, por la injusticia. Y entonces ahí está un reto muy fuerte en nosotros. ¿Qué hacer en esos contextos? ¿Qué hacer? Porque esos contextos no solamente son de los niños a los que atendemos en las escuelas, sino también están presentes los padres, los tíos, los abuelos, la familia. Entonces, ¿qué hacer ante esto como educadores? ¿Qué necesitamos saber nosotros para que en nuestros encuentros con los padres, con los niños, con los hombres, con las mujeres, con la humanidad que está siendo negada y traicionada, podamos ser esa esperanza o ser ese apoyo o ser ese mediador para que esa angustia, ese dolor, esa amenaza, ese maltrato, esas ofensas con las que ellos viven día a día sean pues minimizadas. A mí me gustaría comentar sobre el descubrimiento de América y pues nuevamente es una denuncia, ¿no? En esta parte, como el mal llamado descubrimiento de América, esta colonización y cómo el descubrimiento visto como una conquista de pueblos viene mucho en fundamento de de las epistemologías del sur, estos términos de decolonizar el conocimiento o la decolonización, ¿no? Cómo esta ilimitada ambición de destruir una identidad cultural eh, de los nativos, siempre considerándolos como inferiores, como casi animales, desde este mundo civilizador del llamado viejo mundo, bueno, pues así no lo plantea
como un epistemicidio, ¿no? Este término también sucede como fue pasar sobre ya culturas establecidas en cosmovisión, con su organización social, política. Y bueno, aquí un poco me gustaría, porque me llevó este escrito a un libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Y Bueno, ahí se apoyando, perdón, adelante, Berito. y como tal se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos, sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales, los recursos humanos, el modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde afuera por su incorporación al lenguaje universal del capitalismo. A cada cual se ha asignado una función siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera en turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas que tiene mucho más que 2 eslabones, y que, por cierto, también comprende desde dentro de América Latina la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y fronteras dentro de cada país. La explotación de las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas víveres y mano de obra. Hace 4 siglos ya habían nacido 16 de las 20 ciudades latinoamericanas más pobladas en la actualidad. Para quienes conciben la historia como una competencia al atraso y la miseria de América Latina, no son otra cosa que resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron, pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes hacia adentro, dominadas hacia afuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestia de cargas. ¿No? Aquí y en la obra de Paulo Freire, cómo esta forma de dominación sigue vigente hasta nuestros días, ¿no? Y cómo esta invasión cultural en la dominación de clases se utiliza todavía por neoimperialistas, tecnócratas, que están ahí con sus dientes, pues metafóricamente clavados en las gargantas de nuestros países, ¿no? Que históricamente y desde la conquista fueron quienes perdieron y están sometidos y están con sus libertades coartadas, ¿no? ¿Cómo lo estamos viviendo hoy? ¿Cómo es un tema tan actual? eh, También estas opresiones de los poderosos, de quienes siguen y hacen vigente su imperialismo, esta política tan invasiva de nuestro vecino, del presidente Trump, y cómo se hace tan vigente después de 500 años, ¿no? De esta descubrimiento de América, de genocidio de pueblos originarios, de este epistemicidio también, de todo su conocimiento y de toda la manera en que se concibe esta dominación sobre el otro.
sobre los otros en clase social, en cuerpo, en alma, eh, y cómo se plasma y seguimos siendo este país oprimido y aquí pues me llama mucho la atención cómo lo recupera y estos mecanismos siguen tan vigentes hoy hasta nuestros días. Entonces, este es en cuanto a este texto que nos presenta en la obra Paulo Freire. Muy bien, pues a mí me gustaría, espero tocar dos vertientes. Primeramente, el escrito denominado Desafíos de la educación de adultos frente a la nueva reestructuración tecnológica y la alfabetización en la televisión, pues ahí ya tablet y otros dispositivos. Miren, yo quisiera pues conversarles lo siguiente. En este apartado, Paulo Freire plantea una crítica a cómo la tecnología puede convertirse en un mecanismo de exclusión si no se garantiza el acceso equitativo a su uso y apropiación. Ya lo decía ahorita la maestra Berito. Si estamos tomando los diversos contextos, pues hay contextos donde no hay esa tecnología. Entonces se ve como de una manera como que excluyente. Entonces, si no se garantiza el acceso equitativo a su uso y a la apropiación, Freire advierte que la tecnología, lejos de ser neutral, está inmersa en estructuras de poder y puede reforzar desigualdades si no se integra de manera crítica a la educación. Ojo, no la está satanizando. Está diciendo simplemente el derecho a que todos tengan acceso. Desde la pedagogía de la alfabetización digital no debe limitarse el aprendizaje instrumental de dispositivos, porque sabemos, por ejemplo, los que son más o menos de mi edad, ¿verdad? De 1980 para acá, pues nosotros no somos nativos digitales. Nosotros no nacimos con la tecnología, pero nuestros alumnos sí son nativos digitales. Entonces, ellos tienen ese punto extra. Entonces, todos los demás debemos estarnos adaptando. Entender que la tecnología no es mala, simple y sencillamente, pues enseñarnos a buscar, enseñarlos a utilizarla para su bien, ¿verdad? La educación de los adultos enfrenta el reto de adaptarse a estas transformaciones de tecnología sin perder la dimensión humanista y emancipadora. Entender que si, pues la inteligencia artificial, que si hay muchos dispositivos, bueno, ¿quién está detrás de una planificación didáctica donde hay inteligencia artificial? El maestro. Jamás ninguna tecnología lo va a reemplazar. Entonces, un claro ejemplo es el programa en México, es el programa de alfabetización digital para adultos en comunidades rurales de México. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y de organizaciones sociales para capacitar a los adultos mayores, el uso de herramientas digitales aún persiste en brechas tecnológicas debido a la falta de infraestructura, conectividad y formación docente adecuada. En muchos casos, los programas se centran en la enseñanza mecánica del uso de computadoras y celulares, pero no en el desarrollo de una conciencia crítica sobre la información que consumen. Es decir, pues sí, los niños son muy nativos digitales, hasta nosotros podemos entrarle ya mucha tecnología, pero no somos conscientes de qué tipo de información estamos consumiendo, no nos hemos enseñado y no hemos enseñado a nuestros alumnos a hacer una búsqueda realmente valiosa. No googlear algo y creer que lo primero que te salga es la realidad o es lo correcto. Entonces, nos puede servir para investigar, pero tenemos que enseñarnos a investigar con la tecnología. En muchos casos los programas se centran en nada más reproducir lo que estamos consumiendo los demás. Entonces, reproduciendo lo que Freire denomina una educación bancaria. Para superar este desafío sería necesario implementar estrategias pedagógicas que además de la formación técnica fomenten la reflexión sobre el impacto de la tecnología en tu vida cotidiana. ¿Qué tanto uso haces de los dispositivos y dejas de jugar? Dejas ¿qué tanto como padre es responsable de ponerles una hora para esos dispositivos? O hasta nosotros mismos como adultos, muchas veces tenemos problemas de insomnio porque nos dormimos con el celular a un lado, ¿verdad? Y se nos pueden ir las horas ahí. Entonces,
Además de la formación técnica, hay que fomentar la reflexión sobre el impacto de esa tecnología, el acceso a la información y el ejercicio de la ciudadanía digital, alineándonos con la perspectiva freudiana de que una educación debe de ser liberadora. Pero para entender cómo va a ser liberadora con la educación digital, pues simplemente lo que tenemos que hacer es la conciencia del uso de las redes. ¿Sale? Entonces, ese es mi aporte. Yo quiero decir al respecto que en nuestra comunidad, estoy hablando de Durango, aun aunque pareciera que el discurso generalizado es de que los jóvenes tienen acceso a la tecnología y que son nativos digitales, que usan dispositivos distintos y con diferentes aplicaciones, pues creo que hay muchísimas personas que no están en ese discurso. Hablo en escuelas de la periferia de Durango, en los turnos vespertinos y en algunos turnos matutinos donde los niños no tienen ese manejo. Aunque el discurso sea generalizado, no es así. Entonces, muchos de los alumnos no pueden ni siquiera manipular o no conocen o digamos, no delimitan su fuerza en los teclados, no tienen la precisión en el manejo del mouse y, pues, algunos otros muy, pues, de muy poca facilidad tienen acceso a las redes. No todos los jóvenes tienen todas esa serie de herramientas para poder divertirse o para poder aprender o para poder consultar o para hacer proyectos. No todos. Existe un gran porcentaje de población que está todavía en la nada. Entonces, esa brecha también discrimina, esa brecha tecnológica también marca la diferencia. Entonces, es un momento indignante o son situaciones que indignan y son momentos de reflexión y ojalá se vieran plasmados en algún documento que tuviera peso para poder entonces, considerar un poco de igualdad en ese aspecto. Yo les quisiera mostrar una foto del aula de red escolar que yo tengo y pues eso es algo que me indigna. Bueno, ahorita en un momento la pongo cuando estemos por cerrar, porque me indigna que los niños tienen muchísimo deseo de aprender, de conocer, de saber, de manipular, porque escuchan a otras personas, porque escuchan a sus primas que tienen mejores condiciones, porque ven a sus padres a veces con celulares muy buenos y ellos todavía no logran o llegar a esos alcances, pero sí tienen la curiosidad. Ay, pensé que me Maestra había Vero, cerrado. algún... Pues sí, justo estamos partiendo de un diagnóstico que se hizo después de la pandemia, ¿no? Reflexionando lo que comenta la doctora Carvajal, de este intento de cómo nos cambió la manera de percibir y ver nosotros la práctica educativa, de intentar tener a la tecnología como una herramienta para en ese entonces eh, poder un poco estar cerca de los alumnos. ¿Y qué pasaría si en estos momentos tenemos una contingencia de este tamaño cuando pues realmente lo que dice en el discurso y en la narrativa está el progreso, está la tecnología, está este, las tecnologías de la información y comunicación? Y pues, sin embargo, pues sí hay una gran franja, sobre todo en la periferia de alumnos, de maestros que pues no tenemos acceso y que no podemos utilizarla como herramienta eh, para reducir pues es justo estas brechas, ¿no? Eh,
es una desigualdad y también es una presión. Somos ya justo seres biopsicotecnológicos y en este sentido, pues hay muchos niños y escuelas y maestros que no tenemos todavía el acceso a las condiciones mínimas para acceder a la tecnología como herramienta en nuestra práctica educativa. Y bueno, pues ahí podemos cerrar este apartado de otros escritos con el punto número, el último, que dice educación y esperanza, ¿verdad? Con todo lo que ya hemos comentado, cómo sí debemos de tener toda nuestra esperanza puesta en que la educación puede transformar el mundo. Entonces, pues la invitación a que igual, no solamente los docentes, sino todos nos interesemos porque en nuestras escuelas estemos abonando con nuestras acciones a ser cada día más justos, más equitativos, a sentirnos indignados por las injusticias, pero sobre todo al no quejarnos, ¿verdad? Sino al ver qué puedo hacer, el cómo sí puedo mejorar yo las cosas. No sé si te aparece por ahí la solicitud para que me aceptes, Alma. Gracias. Sí, listo. Me estoy quedando. Sí, sin problema. Pues yo creo que ya estamos llegando a la parte final de lo que es esta fogata freireana. Vamos a ahí, vamos a proyectar algunas situaciones que nos indignan, ¿verdad? Doctora Mari, tiene su micro apagado. Ahí está. Bueno, yo les comentaba hace un momento, miren, estoy presentando las fotografías del aula de red escolar de mi escuela, División del Norte Turno Vespertino, escuela primaria en Durango. Aunque el espacio está muy adecuado y la iluminación es correcta, la ventilación también, y es un espacio grande para poder trabajar con equipos o poder trabajar dinámicas. El equipamiento de la sala, pues vean ustedes, está totalmente obsoleto. Esos monitores ya no tienen conexión con ningún CPU. Más de 5 CPU ya están abiertos y yo creo que ya no tienen algunas piezas. Y bueno, vean, aquí está. Los niños llegan a la sala y lo que yo hago es trabajar con ellos con un proyector y con algunos temas que aportan un poquito el trabajo de los maestros de aula. Sin embargo, a mí me da tristeza que los niños van a la sala de red escolar, pero no van a eso. Ellos quieren manipular las computadoras, quieren abrir el internet, quieren hacer cosas y a lo único que alcanzan, y eso me indigna sobremanera, es que ellos, cuando les doy un poquito de espacio para acercarse aquí a los teclados, ellos juegan simbólicamente a que se hacen cartas, a que se mandan fotos, a que hacen conversaciones, a que se contestan, a que se mandan dibujos, a que abren un TikTok, a que, o sea, ellos saben de todo eso, pero lo saben y ellos juegan. Entonces, finalmente se convierte pues en algo muy indigno, o sea, tener una sala, tener un docente y tener pues lo voy a decir muy feo, remedo de tecnología, porque esa tecnología tiene yo creo que más de 30 años ahí en esa aula. Y lo peor de todo es que ni siquiera el aula puede estar presentable eliminando todos estos basura digital, sino que ahí está contaminando de alguna manera pues el aula sin ser de ninguna utilidad. Y yo digo a veces, ¿por qué tenemos espacios así? ¿Por qué nosotros mismos no provocamos el cambio? Pues yo estoy ante esta indignación, pues estoy haciendo ya gestiones para que de alguna manera el aula tenga algo de equipamiento moderno y que los niños no solamente jueguen simbólicamente, sino que realmente puedan escribir una carta, escribir o hacer un dibujo o plantear alguna situación de trabajo en equipo de pares. Esa es mi indignación, pues la que ahorita en este momento quiero compartir. Pero fíjese, doctora Carvajal,
cómo, o sea, te sientes indigna, te sientes molesto, pero buscas el qué hacer para mejorar. Sí, es terrible que esté esta situación en pleno 2025 Sí. donde nuestros alumnos tienen el derecho, porque ya es un derecho. Y entonces, ¿qué está pasando? Por eso conversábamos hace ratito que ojalá que también nuestros líderes se indignen ante lo que realmente nuestra razón de ser, nuestros chaparritos, nuestros niños, de cómo están nuestras aulas, cómo están nuestras escuelas. Yo les conversaba eso, o sea, tenemos alumnos que son zurdos y no hay bancas para zurdos. Qué increíble, o sea, estamos atentando de verdad en este siglo, seguimos atentando hasta los derechos de los niños. Pues no sé quién tenga las imágenes. Yo, por Yo- ejemplo, sí, ah, Bueno, yo les voy a compartir sobre esta ok, imagen. ¿Me permites, Alma? sí, Sí se está proyectando? sí, sí, Berito. Ah, ok. no, Bueno, justo de esta parte que me indigna desde mi espacio como educadora, como docente, esta pedagogía de la indignación, justo trabajo en una escuela periférica en un turno vespertino, comparto contexto con la doctora Carvajal, y recibimos alumnos con un rezago histórico, totalmente desproporcionado. O sea, los alumnos son alumnos que llegan, que están, alumnos migrantes, alumnos que van de paso, que están unos meses, pero sobre todo alumnos que son rechazados de otras escuelas, alumnos que por alguna situación no pudieron ser atendidos en escuelas en donde todavía dicen, pues necesitamos alumnos de 8, queremos alumnos de 9, escuelas que se atreven a decir queremos alumnos con apoyo de padres de familia, que no sean alumnos que estén descuidados por los papás. O sea, estamos totalmente trabajando con la exclusión, o sea, algo que ni siquiera debería ya existir en este sentido. eh, Alumnos excluidos del mismo sistema educativo. Alumnos que se van al turno vespertino, pues porque pues ahí es donde hay espacio para ellos, porque no tienen esta dignidad de alumnos para otros turnos, tal vez, porque son relegados, porque sí son discriminados por su situación, tanto económica, social, eh, porque son alumnos que salen de la regla, no son los alumnos regulares que todos desearíamos, ¿no? Y sí me indigna que justo siguen siendo tratados y siguen siendo, esa reproducción se sigue dando y se siguen tratando como los menos que, alumnos menos que otros, ¿no? Y trabajamos con ellos y realmente en esta obra hubo una parte que yo leí que este, todos los alumnos son dignos y son personas con todas sus subjetividades, tienen derecho a la misma calidad de educación que el que está en la escuela, que acepta alumnos de 10 o de 9. Tienen, tenemos que tener esta coherencia, esta capacidad de observar estas desigualdades tan arraigadas. eh, Tenemos que transformar y no adaptarnos, no decir, ah, pues es que sí, tengo los alumnos disruptivos, no van a aprender, o tengo los alumnos rezagaditos, o tengo el alumno, que pues no va a destacar y con eso pues me acomodo o hago como que hago porque pues sí me indigna mucho. Ellos tienen toda esta capacidad de aprender. Son alumnos que por su situación incluso, pues ellos mismos se atreven a transformar sus propias realidades y se atreven a hacer en esta rebeldía, a elegir y a no adaptarse, ¿no? A este modelo de alumno ideal. Y pues reflejan pues esta superación propia de las injusticias, de estas inequidades, y creo que los docentes tenemos que ser coherentes porque me considero en este sentido que los trato de una manera y les hago sentir que son igual o más que cualquier otro alumno.
y que ellos mismos se saben rechazados. Además, se saben rechazados de otras escuelas, se saben rechazados de sus propias familias. Entonces, cambiar esta historia y ofrecerles estos espacios. Yo aquí puse esta foto de un museo, Francisco Villa, de aquí de Durango, como también a un lado está el Instituto de la Cultura, que ellos conozcan nuevos espacios, otras posibilidades. Puse esta fotografía de un proyecto de un podcast. Estábamos cerrando con este podcast y hubo grandes aportaciones. Los niños con un pensamiento súper eh, transformador, que son críticos, sus discursos, son niños de acción, y pues creo que mi indignación iba justo a esto, ¿no? Con lo que decía la maestra, estamos en la periferia y pues a veces nos acomodamos a lo que hay y acomodamos a los alumnos porque así nos los mandan con esa ficha de alumno que requiere apoyo, o alumno de bajo aprovechamiento, alumno con deserción o problemas de alumnos disruptivos. Entonces, podemos ofrecer estos espacios y podemos trabajar con ellos una educación digna, con esta capacidad de oponernos a que las injusticias se repliquen en los espacios escolares. ¿Es cuánto? Pues sí, es tristísimo, tristísimo. Acá en Aguascalientes, se indignaron muchas personas cuando se puso de que para que, por ejemplo, para que te toquen secundaria, pues el primer requisito es tener hermanos en esa secundaria o que sea el kinder, perdón, la escuela que sea más cercana a la secundaria. Se indignó mucha gente, ¿por qué? Porque muchas de las secundarias eran selectivos, ¿eh? O sea, sí eran las secundarias de renombre, pero pues así cualquiera, oye, pues si te pones a elegir alumnos de 10, entonces claro que vas a hacer una secundaria que va a ser la número 1, pero es porque estás seleccionando y ahí estamos, híjole, marcando, o sea, dices, ¿cómo es posible que exista? Pues todavía existen cosas, ¿no? No sé si la doctora Mari tenga a bien hacerme el favor de proyectar lo que a mí me indigna, muchas cosas, ¿verdad? De que uno dice, ¿qué puedo hacer? Pero bueno, le busca, lo importante es buscar cómo menguar esas situaciones. Maestra, no la tengo, ¿le puedo dar para que usted Eh, la comparta? pues no sé, ahorita la tenían, fueron lo que estuvieron como Sí. pasándose. Ajá. Si no, bueno, yo les voy narrando brevemente. Pues a mí me indigna, eh, por ejemplo, hubo una marcha aquí en Aguascalientes Ah, sí, hacia el sindicato, sí, eh, déjela abajo. acerca de la reforma a la ley del ISSSTE. ¿Y saben qué me indignó? ¿Saben cuántas personas en Aguascalientes fueron a protestar? Como 8, porque pues bajo la amenaza de que se te va a descontar el día, pero bueno, decíamos, y los del turno vespertino o turno matutino, o sea, no se buscó el cómo, ¿verdad? No nos sentimos indignos. Muchos decimos, a mí me falta mucho por jubilarme, pero nos vamos a jubilar. O sea, qué tanto estamos haciendo desde nuestra trinchera para mejorar la situación? ¿Verdad? Entonces, a mí me indigna eso. Hay otra imagen ahí de un río contaminado, el río San Pedro atraviesa Aguascalientes y por más de que muchas personas, como su servidora, como el maestro Juan Carlos, de manera personal, convencemos a nuestros líderes, los líderes a los papás, porque es cercano a la zona escolar para la cual yo trabajo, por más que hacemos por ir a hacer brigadas de limpieza, pues sigue apareciendo esa basura. A mí me indigna que como sociedad invisibilicemos ese problema. O sea, no vivo cerca, no me importa, sigo sin barrer mi calle, sigo tirando basura en la calle, sigo consumiendo cosas de plástico. Entonces, todo eso me indigna porque hay muchas cosas que puedes hacer desde tu casa, como el clasificar la basura y consideramos que es mucho trabajo.
Entonces es indignante que nosotros no estemos haciendo algo para nuestro bienestar y para el de los demás. A mí eso me mueve muchísimo en Aguascalientes. Nos estamos quedando sin pulmones verdes y sin embargo siguen y siguen construyendo centros comerciales como si nuestra movilidad económica fuese tan grande, ¿no? Es increíble que maten árboles, ecocidios, por seguir construyendo plazas comerciales inhabitadas. Entonces, a mí me indigna muchísimo que no estemos tomando conciencia y sobre todo que nuestras autoridades no estén viendo lo que está sucediendo y que sea solamente y meramente un tema económico. A mí me indigna muchísimo. No, pues no me aparecieron las imágenes, pero su participación fue muy ilustrativa. Ay, Dios. ¿Esta? Sí, es esa, la Gracias, tu Berito. apoyo, ¿verdad? Sí, es esa. Sí, sí, Ok. sí. Sí, es lo que yo les comentaba. Muchas gracias, Berito. Sí, ahí pueden darse cuenta de cuántos compañeros fueron. Obviamente, pues taché sus caritas, pero pues sí, ahí está, ahí está. Sí, Entonces, los sí, hombre, líderes sindicales. sí, así es. Bueno, pues sí, seguimos con este desafío para los docentes y también para los alumnos. Tenemos que desafiarlos a pensar lo que se vive, invitar a los educadores, a todos los que están al frente de un grupo, a rescatar un poco, a transformar la realidad de los alumnos. El educador, pues, tiene que ser un crítico, una persona crítica, amante de la libertad, en beneficio de qué o de quiénes, ¿verdad? Nosotros tenemos esta profesión, la obligación y el deber de hablar de estas desigualdades, de no acomodarnos a estas opresiones, ser siempre abiertos al diálogo, a los otros, al otro. Tenemos que esforzarnos desde la humildad, ser humildes y amar con este amor a lo que hacemos. No podemos hablar de un mundo más justo y humano, eh, eh, y al mismo tiempo ser opresores o replicar estas desigualdades en el contexto escolar. Tenemos que ser coherentes para tener como resultado pues esta certeza que buscamos en nuestro ser. Esta búsqueda de la coherencia pues implica voluntad, suma de voluntades y así está explícito también en la nueva escuela mexicana. Si bien ya intentamos un poco apropiarnos de manera simbólica de todo lo que representa este cambio de paradigma, también nos indigna, ¿no? Toda esta escasez en cuanto a que no tenemos los recursos suficientes materiales para salir adelante. Entonces, pues la lectura crítica sin duda es una de las invitaciones y una de las eh, también anuncios, ¿no? De anunciarnos como seres de acción políticos, eh, para poder intervenir con nuestros alumnos, que es nuestro primer grupo, ¿no? En nuestro grupo de clase, poder hacer una reinvención, una transformación de sus realidades, a través de la denuncia, a través de pensar, eh, de todos estos procesos que nosotros somos quienes escuchamos y estamos ahí al frente de estas realidades que se hacen presentes en el aula. Finalmente, a mí me gustaría decir que pues trabajamos para legitimar, como lo dice la obra, este sueño posible desde lo ético, desde el deber ser, desde lo correcto, ¿no? Superar todas estas cuestiones injustas a las que nos enfrentamos como sociedad, como padres de familia, como docentes, y pues defender
una práctica en la que la enseñanza no sea esta rigurosa, mecánica, mera transmisión de contenido, sino de pasar a tener un proyecto real como el que nos comparte la maestra, la doctora Carvajal, de intervenir, de decir qué podemos transformar, qué herramientas tenemos y qué está a nuestro alcance para poder intervenir y tener un proyecto que nos ayude a transformar nuestra realidad y la de nuestros alumnos. Bueno, estamos ya en la recta final de esta sesión. ¿Alguna aportación para cerrar este espacio que tenga que ver con la denuncia, el anuncio, la profecía, el sueño, la violencia en las calles, en las familias, la violencia en las aulas, en las escuelas? Mm, algo así como no dejarlo solo en la crítica o en el señalamiento, sino albergando la esperanza. Bueno, pues yo nada más cerraría con el aporte que me llevo de sobre todo de lo que se ha conversado. El libro me marca mucho, yo me siento muy comprometida y me siento con la necesidad de seguir haciendo el cambio, de ejemplificar desde mi función, desde donde estoy, invitar a mis compañeros, contagiarlos para vivirnos de una manera digna, de una manera donde también fomentemos esa dignidad de las personitas que nos dan de comer y que son nuestra razón de ser, que se llaman alumnos. Entonces, pues yo me quedo con mucho compromiso, doctora Carvajal. Pues yo quiero compartir ya para cerrar que esta obra fue muy impactante. Al principio no le encontraba mucho significado, pero en la medida que fui, fui leyendo, pues fue muy significativa para mí. Y yo rescato finalmente que el diálogo es el camino para la liberación de la injusticia y la opresión. Siempre tendremos que alzar la voz, siempre tendremos que denunciar, tenemos que decir, tenemos que expresar. Entonces, yo reconozco que uno de los retos que tenemos como docentes es educar a un nuevo ser humano con habilidades para transformar las estructuras opresivas en las que viven. Solo así podremos vivir en una sociedad justa. Y bueno, con esta frase damos por terminada esta sesión y pues esperemos que haya sido como un aliciente para ser mejores, para actuar en nuestra escuela con una nueva perspectiva y que estas sesiones de esas fogatas freirianas pues nos lleven a un mejor pensamiento crítico. Pues muy buenas noches, gracias a Buenas todos. noches. Buenas noches, gracias a todos.